Bueno, gracias nuevamente por la invitación a compartir la palabra del Señor y que podamos, como se ha orado, podamos ser enseñados, ¿verdad? Y cada uno de nosotros aprenda de este precioso, precioso libro. Yo quiero invitarles a leer en el libro de Génesis, el capítulo 13, algunos versículos, eh, a compartir un poco y aprender de esta relación que existió entre Abraham y Lot, una relación especial, una relación familiar, eh, donde vamos a ver el ejemplo de estos dos hombres, en alguna manera. El versículo 5 dice, también Lot, que estaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta aquí, en esta porción, eh, que nos habla, como decía, de esta relación de Abraham y Lot, que se terminó en un momento porque ya no podían vivir juntos, no, las posesiones eran grandes, eran muchas. Dios había bendecido a Abraham y también había sido bendecido Lot, ¿verdad? Por estar junto a Abraham. Esa es una tremenda verdad, que cómo Lot salió favorecido al estar y al vivir junto a Abraham, su tío. Y bueno, y esto en un momento ya Abraham se dio cuenta que no podían seguir viviendo juntos y hubo que tomar una decisión. Hubo que tomar una decisión y, y cuando mi hermano Jaime Fabres oraba, y él comenzó orando pidiendo inteligencia. Y mire qué importante lo que mi hermano Jaime pedía, sabiduría, inteligencia, que es tan necesaria en nosotros para tomar decisiones y para tomar la decisión correcta, para no equivocarnos, para que cada una de nuestras decisiones sean tomadas en el Señor y en su voluntad, más aún cuando uno como creyente busca hacer su voluntad. Las decisiones son tan importantes, este paso que se da, así como la decisión más importante que hemos tomado los creyentes es haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Sin duda, esa es la más importante. Y por eso también llamamos, así como oraba Luis Felipe, por todos aquellos que no son salvos, los llamamos a tomar esta decisión que es por la eternidad. Busque con sabiduría el poder llegar al Señor. Y mientras mi hermano oraba, yo se me vino a la mente esta porción que está en Proverbios, el capítulo 2,
y que habla de cómo hay un ruego por sabiduría y por inteligencia, no la nuestra. El creyente debe aprender a buscar la del Señor. Dice el capítulo 2, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, está hablando de la inteligencia, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si la buscáramos con esa ansia, si la buscáramos con esa necesidad, si la buscáramos, dice él, si como a la plata la buscares. El dinero es una necesidad que uno busca, ¿verdad? Y él dice, si la buscares con esa necesidad, si clamares a la inteligencia de Dios, a esa inteligencia, si la clamares, las encontrarás. Entonces entenderás. Si nosotros encontramos esa inteligencia, esa sabiduría, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. El versículo 5 del capítulo 3 de Proverbios dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el llamado de la palabra del Señor a buscar la sabiduría de Dios, a apoyarnos en la nuestra. A veces nos creemos y nos encontramos muy sabios, ¿verdad? Para tomar decisiones. Pero si la tomamos con nuestra propia inteligencia y no la del Señor, podemos equivocarnos. Y aquí vamos a ver, hay cuatro pasos en donde Lot fracasó espiritualmente. Y el primer paso está entre el 10 el 10 y el 11. Nos habla del primer paso en el cual erró este hombre Lot. Y erró y fracasó espiritualmente. El fracaso de Lot dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová. Entonces, dice el 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Qué es lo que hizo Lot? Bueno, Abraham lo dejó escoger. Abraham estaba en la mano de Dios y él esperó solamente en Dios. Y vamos a ver los resultados. Si encontramos los resultados de la paciencia que tuvo Abraham, la inteligencia y la sabiduría con la cual actuó, que es la que uno pide de parte de Dios, y cómo Lot fue fracasando y hundiéndose espiritualmente en la toma de decisiones. Lo primero que él hizo, dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Uno quizás hubiese esperado que primero hubiese alzado los ojos al cielo y hubiese rogado a Dios por sabiduría y que Dios le mostrase qué es lo que debía hacer y cuál era la decisión que debía él tomar. El Lot pensó en su bienestar, pensó en qué le convenía a él, en dónde iba a ser prosperado, y Lot caminó y escogió para sí toda la llanura del Jordán. Fue lo que él escogió, no lo que Dios le dio, sino lo que él escogió pensando para sí que era lo mejor. Lamentablemente, al elegir
y elegir mal, miró su prosperidad y no miró los riesgos espirituales en los cuales él iba a caer más adelante. Lamentablemente, cuando uno toma decisiones, son decisiones que también le afectan a toda la familia, no solamente a uno. Cuando uno toma una decisión como cabeza de hogar, tiene atrás de uno esposa e hijos y familia a la cual, cierto, uno tiene que proteger. Lot tenía a su esposa y sus hijas. Lamentablemente, él se apartó de Abraham sin orar a Dios y perdió, así también se apartó de las bendiciones que Dios le había entregado. Mire qué importante cuando uno es bendecido y también puede ser bendecido el de al lado cuando está con uno. Cómo uno es bendecido porque otro hermano es bendecido. Cuando usted está realizando o protegiendo a otro hermano o otra hermana o otra familia y usted es bendecido. Lot no valoró esto, no consideró esto. Y voy a leerle un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Colosenses, el capítulo 3, y el versículo 1, contrarrestando a lo que Lot había realizado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Lot buscó las cosas de abajo. Si eres un creyente, si has nacido en el nuevo, si has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estos tres versículos. Esto es lo que nos llama la palabra del Señor para no equivocarnos, hermanos y hermanas. Nos llama a buscar las cosas de arriba, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Lamentablemente Lot no dio ese paso, no puso su mirada en las cosas de arriba, sino que puso su mirada en las cosas de la tierra. Bueno, Lot no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice lo que no se debe hacer, ¿verdad? Lo que debemos correctamente hacer y en los errores que no debemos cometer. Lot miró y no pensó en las consecuencias espirituales que iba a tener esta decisión mal tomada. Bueno, dice el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. De a poco, Lot fue acercándose a Sodoma, a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que sabemos que Dios las destruyó por la maldad y el pecado que existía en ellas. Lot se acercó y hasta que llegó a vivir a Sodoma. Él fue un hombre próspero y un hombre respetado en Sodoma, pero la calidad de vida que tenían en esa ciudad era tremenda. Mas los hombres de Sodoma, dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí se fue a vivir
Lot, y llevó a su familia a vivir a ese lugar, a un lugar donde eran malos y pecadores contra Jehová, dice, contra Dios, y eran malos en gran manera. Qué tremendo error de parte de Lot. Este fue el segundo paso. Primero fue el separarse de Abraham y sin mirar a Dios y sin buscar a Dios y buscar su voluntad. Fue el primer paso de Abraham y el primer error espiritual, no buscar a Dios antes de tomar una decisión. El segundo paso fue ir a vivir en el lugar donde estaba lleno de maldad y vivían en contra de Dios, en contra del Señor que Lot había aprendido, del que él sabía y conocía junto a su familia. Lamentablemente Lot no pudo conservar a su familia bajo la bendición de Dios. Al contrario, su familia se debilitó, su familia prosperó en lo material, pero su mirada en lo material lo llevó a perder una relación preciosa que tenía con Dios. Él había sido bendecido por Dios, pero lamentablemente perdió esa bendición. Y la influencia en la cual él expuso a su familia, esta dice y muestra que la influencia mundana y pagana que existía en ese lugar afectó a su esposa y a sus hijas, las cuales tomaron las costumbres de estas ciudades, olvidándose de Dios. Se olvidaron de Dios y comenzaron a vivir conforme a lo que la ciudad le estaba ofreciendo. En el momento de elegir, debemos tener el cuidado que Dios nos da, el cuidado y la protección que Dios nos entrega, y buscar antes de tomar una decisión, antes de partir, buscar la voluntad de Dios. Dios nos tiene a todos nosotros algo preparado. Miramos hacia atrás y decimos, ha sido la voluntad de Dios. Esa debe ser para todos nuestra mirada, debe ser nuestra certeza. Si yo miro hacia atrás y digo, y estoy aquí ahora, debo pensar, ¿esta es la voluntad de Dios? ¿Me habré equivocado? Bueno, en lo personal, nosotros como familia vivíamos en la costa, ¿verdad? Algunos de ustedes saben, vivíamos en Talcahuano. Y después de haberme jubilado de la Armada, oramos por 2 años con mi familia para tomar una decisión de venir a Peñaflor o a Temuco. Eran 2 ciudades que teníamos en nuestra mente. Y el Señor nos preparó y puso todo en su lugar para que nosotros con certeza diéramos el paso y no nos equivocásemos. Gracias al Señor podemos decir hoy en día, es la voluntad del Señor. Y ha sido la voluntad del Señor. Esto es lo que Lot nos muestra, que se equivocó y llevó a un desastre espiritual a su familia. Su familia que se tuvo que atener a las consecuencias. Consecuencias que para nosotros pueden ser buenas o malas. Pero si miramos y buscamos en Dios su voluntad, vamos a pensar siempre que la voluntad de Dios es la que se hace en nuestras vidas. En Primera de Juan, voy a leerle un versículo en Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 15, dice, y fue lo que hizo Lot, lo contrario que hizo Lot. No améis
al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo nosotros no podemos darnos cuenta de que podemos equivocarnos? Y que la palabra del Señor nos dice antes de dar un paso, no lo hagas, no cometas este error. Busca primero la voluntad de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lot amó al mundo y amó las cosas que estaban en el mundo, porque su mirada, sus ojos, su corazón se pusieron mirando las cosas que el mundo le ofrece. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, hermanos y hermanas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo es el que ofrece esto. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Satanás es el que ofrece estas cosas, no Dios. No provienen del Padre, dice, las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Este fue el segundo paso y el error que cometió Lot. Después en el capítulo 19, pero mire, voy a leer algo en el capítulo 14 antes de continuar. El versículo 21. Bueno, aquí hay, cierto, en estos versículos, en este capítulo 13, 14, encontramos cómo Sodoma y Gomorra fueron derribadas, fue tomado preso toda la gente de Sodoma y Abraham acudió al rescate de su sobrino y sacó, cierto, derrotó a todos los que habían tomado Sodoma, habían derrotado a Sodoma y Abraham rescató a toda la gente y todas sus pertenencias, de todo lo que de ellos era. El versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, toma todos los tesoros, todo lo que hay en Sodoma, todo esto es tuyo, porque has rescatado a la gente y nos has devuelto a la ciudad. En el contexto que quiere decir. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, dice Abraham, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. No tomó nada. Abraham tenía los ojos puestos en Dios, su Señor, y no en las cosas de este mundo. Dios le había bendecido grandemente. Dios le bendijo y le multiplicó y le dio tanta tierra, le dio tanta descendencia por haber sido un hombre fiel, por haber sido
un hombre que puso su mirada en las cosas de Dios. El versículo 17, del capítulo 19, dice, el versículo 14, perdón. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y la de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. El Señor lo sacó de la ciudad, el Señor tuvo que sacarlo de la ciudad al final a Lot y a su familia. Ellos estaban ahí quizás aferrados a lo que iban a perder, todo lo que habían prosperado, sus vidas que ellas tenían como familia, como esposa, como hijas, que vivían en ese lugar, viviendo la mundanalidad tremenda. Dice la palabra del Señor al final que los ángeles la sacaron, tomaron a Lot con sus manos, tomaron a su esposa y tomaron a sus hijas y la sacaron de la ciudad. Y dice, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Algo interesante. Y dice, según la misericordia de Jehová para con él. Jehová tuvo misericordia, Dios, para con Lot. Y esa misericordia alcanzó a su esposa y a sus hijas. Mujeres que estaban viviendo en una ciudad pecadora, en una ciudad idólatra, en una ciudad que aborrecía y no buscaba a Dios. Fue Dios el que tuvo misericordia de este hombre. Y así también tuvo misericordia de estas mujeres, desviando sus miradas, estas mujeres desviando sus miradas hacia la prosperidad que esta ciudad y el mundo le estaba dando. Este es el tercero de los errores y de los pasos que Lot cometió, de los pasos y su fracaso espiritual que cometió Lot. Este fue el tercero de ellos. Y Dios tuvo que sacarlo de la ciudad. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás, ¿verdad? Dice, aferrada, Dios le dio instrucciones, pero ella, aferrada a lo que iba a perder, no obedeció y miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Eso es consecuencia del pecado. Eso es consecuencia de la desobediencia. Eso es consecuencia, hermanos, de la falta de sabiduría de Lot. Y cómo él, por esa falta de sabiduría, arrastró a su familia al desastre. Por eso esto nos enseña, hermanos, y quizás especialmente a aquellos que aún tienen hijos pequeños, aún tienen hijos en sus casas, aún tienen que tomar decisiones por los hijos. Ya los hijos, cuando son adultos, toman sus propias decisiones. Pero antes somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y si nosotros nos equivocamos, las consecuencias son también para nuestra familia. Por eso
como oró mi hermano Jaime, buscando siempre sabiduría. Hermano Jaime, siempre busque la sabiduría de Dios en todas las cosas y va a ser, sin duda, va a ser bendecido. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces posiblemente por no buscar la voluntad, no buscar la sabiduría de Dios, no orar a tiempo. Pero sí, la palabra del Señor nuevamente nos exhorta y nos dice lo que debemos hacer: orar y buscar la sabiduría de Dios. Aparentemente que se ve que se ve como algo hermoso que por delante en nuestro futuro, pero las consecuencias al final son terribles. ¿Cuántos años vivió Lot esta bonanza? Cuando al final vio las consecuencias de toda su mala decisión y de no buscar a Dios. En el Salmo 112 dice el versículo 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Esas son partes de las promesas que Dios le da a aquel que es bienaventurado, el hombre que teme a Jehová. ¿Somos temerosos de Dios? ¿Somos temerosos de Jehová? ¿Somos temerosos del Señor? ¿Somos temerosos de lo que hemos aprendido y hemos escuchado acerca de la cruz de Cristo, de su sacrificio, de su amor, de su entrega por los pecados del hombre? El Señor Jesucristo también murió por usted que no es salvo, que no es salva. Yo no sé si hay alguien escuchando que no es salvo. Las promesas también serán para usted si cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero para tomar esa decisión no busque su sabiduría, busque la sabiduría de Dios, busque la inteligencia de Dios, porque nuestra sabiduría nos va a llevar a equivocarnos, a cometer errores, pero la palabra de Dios nos va a mostrar lo que realmente debemos hacer. El versículo 33 del capítulo 19 de Génesis dice lo siguiente, y este es el cuarto paso de una caída espiritual. El 33, y dieron a beber vino a su padre, sus dos hijas, aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y lo llamó de nombre Moab, y el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Mire la tremenda consecuencia de los errores de Lot. Mire la tremenda consecuencia de no haber buscado y no haber puesto la mirada en las cosas de arriba. Terminando de esta manera, emborrachado y durmiendo con sus dos hijas, concibiendo, y sus dos hijas concibieron de su padre. Qué terrible llegar a ese punto, solamente por no buscar a Dios,
solamente por no buscar la voluntad de Dios. Si Lot miró hacia atrás después y vio el terrible fracaso espiritual, perdió a su esposa, terminó de esta manera con sus hijas. Qué terrible. Hermanos y hermanas, nosotros podemos equivocarnos, pero tenemos la palabra del Señor para buscar su voluntad. Busquemos su voluntad, busquemos el deseo de Él. Y sabe que para terminar el fracaso de Lot no fue el haberse separado de Abraham y tampoco fue el haberse ido a vivir a Sodoma. El mayor fracaso de Abraham fue de Lot fue haber fallado en la formación espiritual de su familia. Lot falló en haber educado a su familia temerosa ante los ojos de Dios. Haber fallado en la formación espiritual de su esposa y de sus hijas. Esta palabra es para que nosotros no nos equivoquemos. Esta enseñanza es para que nosotros no cometamos errores. Quizás no vamos a cometer estos tremendos errores de Lot, pero podemos equivocarnos. Busquemos siempre la voluntad de nuestro Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.